Uso ético y legal de la información académica. El siguiente paso después de buscar, seleccionar y evaluar información es comunicar en un trabajo escrito los aprendizajes y el nuevo conocimiento. En esta etapa es crucial identificar claramente las fuentes que fueron consultadas de tal manera de evitar el plagio y además permitir que otros investigadores puedan localizarlas y también utilizarlas. ¿Qué es el plagio? El diccionario de la Real Academia define plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor es el conjunto de normas legales que protegen al autor y a su obra intelectual. En Chile, contamos con una ley de propiedad intelectual que protege los derechos de autor por el solo hecho de la creación de la obra en los dominios literarios, artísticos y científicos y cualquiera sea su forma de expresión, y existen sanciones por infringir esta ley. ¿Qué tipo de obras protege la ley de propiedad intelectual? En términos generales, toda creación está protegida por el derecho de autor. Libros, escritos, conferencias, discursos, memorias, programas de televisión, fotografías, proyectos, pinturas, videos, esculturas, adaptaciones, traducciones, software. ¿Cuándo se comete plagio? Cuando se incluye la idea u opinión de un autor sin uso de comillas y sin mencionar la fuente de consulta. Cuando se copia una prueba, tareas, trabajos o proyectos. Cuando se usa una imagen o gráfica sin señalar el autor, desconociendo el origen. Cuando se comete autoplagio, al incluir una idea propia que no es nueva y se presenta como tal. ¿Cómo evitar el plagio académico? Planteando un argumento con ideas propias, utilizando conocimiento universal, reconociendo la autoría de una obra, citando correctamente la fuente utilizada en el trabajo de investigación. Definiciones de cita, referencia bibliográfica y bibliografía. La cita bibliográfica es la mención del pensamiento u opinión de un autor con la forma abreviada de la referencia bibliográfica y se ubica dentro del texto o en el pie de página. La referencia bibliográfica es la información estructurada de las fuentes utilizadas. Contiene datos tales como autor, título, editorial, país, año de publicación. Por su parte, la bibliografía es la lista de las referencias bibliográficas consultadas y se sitúa al final de un capítulo o del trabajo en orden alfabético. ¿Qué estilo de cita utilizar? Existen diferentes normas para la redacción de citas dependiendo de la disciplina. Las más utilizadas son la norma ISO 690 y la norma APA. Consulta con tu profesor qué norma de citación debes usar en tu trabajo de investigación. Algunos ejemplos de cita y de referencias. El parafraseo es una cita narrativa que se ubica dentro del texto y se redacta con las propias palabras. Al final del parafraseo, entre paréntesis, se indica el apellido del autor y el año. La cita textual. Existen dos tipos de citas textuales, las de menos de 40 palabras, que va entre comillas, y la de más de 40 palabras, que se ubica en un párrafo aparte y con sangría. Algunos ejemplos de referencias bibliográficas: libro impreso, libro electrónico. Algunos ejemplos de referencias bibliográficas: libro impreso, que contiene los datos de autor, año, título, lugar de publicación y editorial. Libro electrónico, que contiene los mismos datos y en el mismo orden del libro impreso, agregando la dirección web. La norma APA también permite referenciar videos YouTube y publicaciones Facebook, así como también páginas web y tweets, entre otros recursos de información. Gestores de referencias bibliográficas. Son herramientas que permiten crear una base de datos propia de referencias bibliográficas e importar, exportar, administrar y citar los documentos recolectados en el transcurso de la investigación. Plataformas antiplagio. Existen además plataformas antiplagio, programas online que detectan el porcentaje de originalidad de un documento digital en comparación
con las páginas web indexadas en Google. Para mayor conocimiento, recomendamos visitar y utilizar las guías y tutoriales de bibliotecas de universidades nacionales e internacionales disponibles en la web.